Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. El único que puede romper cadenas que atan nuestro corazón, nuestra vida, es Cristo. Porque a Él se le ha dado toda potestad, amén, y toda autoridad. Esas cadenas nos son colocadas muchas veces ataduras al pasado, al fracaso, al temor, al rencor, al enojo, a la miseria, a la enfermedad. Pero Cristo, hermano, en la cruz nos hizo libres. Amén. Y el Señor dice, yo no quiero que ustedes vuelvan a ser esclavos, ni del pecado, ni de los efectos del pecado sobre nuestras vidas, que es justamente maldición. El otro día alguien preguntaba en una parte del seminario si estamos en maldición, como por ahí está el concepto de que si yo no hago algo que le agrada a Dios, me cae una maldición. Más que nada, hermano, lo que pasa es que nos salimos de la bendición, porque cuando no somos obedientes dejamos de estar en Cristo, y toda bendición espiritual de parte de Dios está en Cristo. Así que toda desobediencia, toda actitud de rebeldía en nuestro corazón impacta de esa manera, no porque venga una maldición de parte de Dios, sino que Cristo se hizo maldición para que nosotros recibiésemos bendición en Él. Amén. Y cuando salimos de Cristo nos exponemos a una vida de maldición, pero no porque Dios la envíe, sino porque nos salimos de Cristo, donde está toda bendición. Amén. Quiero en esta tarde compartir con ustedes una palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer los primeros versículos de Deuteronomio, capítulo 8. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos una vez más porque hemos tenido, Señor, un tiempo en el que hemos reconocido, Señor, hemos alabado tu nombre, hemos alabado tu grandeza, Señor. Hemos estado expresándote, Señor, que lo que somos, lo que tenemos es por tu gracia, que es sublime, que es inexplicable, que es en verdad algo que no podemos comprender, Señor, porque tenemos un corazón que más allá que ha sido regenerado, no entiende cómo alguien puede favorecer a aquellos que no se lo merecen, Señor. Y justamente cada uno de los que estamos acá no nos merecemos nada de ti, Señor. Por eso es tu gracia es tan sublime, Señor, tan perfecta, tan elevada. Gracias, Señor, porque también hemos reconocido que
En ti, Señor, tenemos la posibilidad de ver que se caigan muros en nuestras vidas. Algunos pueden ser alguna dificultad espiritual, alguna confrontación en lo espiritual. Pero hay muros, Señor, que se levantan en nuestra mente, argumentos, se levantan como fortaleza, dice tu palabra, que no nos permiten reconocer tu voz, no nos permiten escuchar tu palabra, nos permiten que en ocasiones tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, porque sabemos que tú vas a romper, Señor, a través de tu palabra, todo muro, Señor, que nos está impidiendo acceder a la plenitud de la bendición en Cristo Jesús. Algo que está comprado, que es una realidad, pero para que podamos disfrutarlo debemos permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo habla también de una renovación de nuestro entendimiento, para que podamos así comprobar tu voluntad y caminar en ella, Señor. Solamente de esa manera estamos viviendo en esa bendición de cielos abiertos, como los que tú caminaste cuando estuviste aquí en la tierra. Bendito Señor, gracias. Tú nos has hecho libres y te rogamos que a través de tu palabra, Señor, tú puedas traer claridad a nuestras vidas con el consejo que en esta tarde nos vas a recordar, o que nos vas a indicar, Señor, a través de mi vida, la cual, Señor, está aquí solamente para hacer tu voluntad, Señor, para exaltar tu nombre, para agradarte con cada expresión de mis labios, Señor. Que cada una de ellas sean surgidas en tu corazón, Señor. Por supuesto que va a ser aquello que venga de tu palabra, del Evangelio, de las buenas nuevas, de la sana doctrina, Señor. Porque solamente de esa manera tú obrarás, tú estarás multiplicando esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, usted sabe que el libro de Deuteronomio es un libro en el cual Dios repite la ley, ¿sí? Les recuerda a Israel, porque estaban en el pacto de la ley, ¿sí? Donde si obedecían, recibían bendición; si no obedecían, pues tenían las consecuencias de la desobediencia. Eso es un pacto diferente al cual estamos caminando hoy. Lo que hoy recibimos por la gracia del Señor, lo que cantamos al principio, ¿sí? Por la gracia del Señor. Lo cual no significa que podemos caminar de cualquier manera, sino que debemos responder a esa gracia, a ese amor inefable de nuestro Señor, con respeto, reverencia y obediencia en nuestros corazones. Amén. No para ganarnos algo, sino porque Él ya lo ganó por amor a nuestras vidas. Pero Moisés, hermanos, se encontraba, ya sabía que estaban en la última etapa, ya llegaba el momento de poseer. Dice ahí, para que viváis, seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios lo iba a cumplir. Entonces, hermanos, Dios a través de la vida de Moisés empieza a dar una serie de consejos. Habla en contra de la idolatría y fundamentalmente de la obediencia, de la cual los mantendría en una posición de bendición en relación a los pueblos que les rodearían. Pero debían recordar que esa conquista, que el llegar a Canaán, no sería por sus méritos personales, por su propia fuerza, por su capacidad logística o militar, ni mucho menos, sino porque era el poder de Dios que lo introducía en esa tierra. Y tenían que superar una de las grandes tentaciones que tenían ellos y que tenemos nosotros, la tentación de olvidarnos, la tentación del olvido, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? La tentación de
olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Veo que cada uno de nosotros estamos, como venimos hablando, expuestos a bendición de parte del Señor, la cual se manifiesta. La multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de dones, a través de capacidades que nos da el Espíritu Santo, se manifiesta a través de sanidad, se manifiesta a través de paz, de gozo, de apertura, de puertas que se abren. La gracia de Dios se manifiesta en tantas formas, ¿sí? Resucitando sueños que se habían muerto, capacitándonos y entrenándonos para hacer lo que tenemos que hacer. Pero el tema es que muchas veces cuando alcanzamos algunas bendiciones de parte de Dios, nos olvidamos, como podía olvidarse Israel, y que de hecho lo hizo, de que es el favor de Dios el que nos ha ayudado a llegar a esa instancia. Y no simplemente nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, sino el poder de Dios obrando en nuestros corazones. Amén. Entonces, de alguna manera Dios a través de Moisés tenía que recordarles y debían seguir dependiendo, porque claro, imaginémonos, ellos habían estado 40 años en el desierto, totalmente dependientes de Dios. No tenían ejército, no tenían para cultivar tanto, se cultivaban, pero como eran viajeros, asentaban en un lugar, estaban unos meses, después se movían a otro lugar, millones de personas, y miles de personas. Entonces, ¿de dónde iban a sacar para comer tanto? Dios les iba a proveer. ¿De dónde iban a sacar tanta cantidad de agua? Imagínense, hermano, que 2,5 millones de personas, darle agua a 2,5 millones de personas, más los animales que llevaban las cosas y de los cuales comían y de los cuales sacrificaban, etcétera, etcétera. Es un montón en un desierto, porque si dijéramos, bueno, están en una región muy rica, muy próspera, bueno, pueden pasar ahí. No, en un desierto. Entonces ellos habían dependido durante 40 años de Dios. Habían dependido porque el desierto, hermano, es muy fuerte el calor de día, y Dios le ponía una nube durante 40 años, una nube de día, y durante el frío, el invierno, la noche, hermano, es extremadamente frío. Por eso hay tanta arena, pues se produce por el partimiento de la roca. Al haber tanto frío, la poca humedad que pueda haber se congela, la quiebra y se produce arena. Entonces, ¿cómo Dios los guardaba? Con una columna de fuego que les daba luz y a la vez calor. Pero ahora iban a entrar en una tierra donde ellos iban a poseer esa tierra, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde ahora iban a poder sembrar y cosechar, donde iban a poder cuidar sus ganados, etcétera, etcétera. Entonces tenía que prevenirles que no se vayan a olvidar que aún cuando ellos iban a estar trabajando la tierra y demás, el que los sostenía y de quien dependían era de él. Porque una de las cosas en las que cayeron después, sabemos por la historia, es la idolatría de aquellos dioses, el dios de la cosecha, el dios de la lluvia. Dios les previno todo esto, porque sabía que en el corazón iba a haber el olvido, ¿no? Entonces, hermanos, Dios estaba hablándole al pueblo de Israel para que no solamente obedecieran sus mandamientos y así les fuera bien, sino que también tenían que depender completamente del Señor. Y hermanos, el hombre desde que fue creado tuvo que trabajar. ¿Sabe usted? Algunos piensan erróneamente que el trabajo empezó después que el hombre cayó en pecado y que por eso ahora con el sudor de tu frente trabajará. Pero Dios lo puso en el huerto al hombre para que trabajara en la tierra. El tema es que después del pecado la tierra cayó en maldición y empezó a producir espinos, cardos. Entonces ahora iba a ser mucho más difícil
iba a transpirar. Probablemente antes trabajaba, pero no con tanta sudor. Ahora sería un cuesta arriba, que lo sabemos hasta el día de hoy. Pero estaba hablando ahí, habla en el versículo 3, de no solo de pan vivirá el hombre. Interesante esto, ¿no? El pan, hermanos, representa lo natural, nuestras necesidades. Y ahí en el pan, por eso más abajo habla de la ropa, porque ¿dónde iban a conseguir, hermano, en el desierto? ¿Dónde iban a conseguir género? ¿Alguna posibilidad de alguna tela para hacerse las prendas? 40 años, ¿cuánto nos dura a nosotros las prendas? ¿Nos durarán 40 años? Bueno, imaginémonos todo un pueblo que necesitaba ser mantenido con sus prendas, sus calzados. Caminar en el desierto, hermano, debe ser desgastante para el calzado, no sé qué habría en esa época. Pero no se gastó la ropa, no tuvieron hambre. Entonces todo el pan, hermanos, habla de la provisión de Dios, de la necesidad que tenemos nosotros en lo natural: comida, abrigo, techo, trabajo, etcétera, etcétera. Hermanos, y cómo Dios le estaba indicando que así como en el lugar más difícil Él los pudo sostener, también en la tierra prometida los podía sostener. Amén. Cuando Jesús estuvo en el desierto y fue llevado por el Espíritu Santo y fue tentado por el diablo después de ayunar 40 días, también Jesús por ahí le respondió con este versículo: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos almorzaron hoy? ¿Puede levantar la mano? ¿Hay alguno que no haya almorzado? No, si no se estarían desmayando. Pero así es fácil decir: no solo de pan vivirá el hombre. Todos acá, los que estamos acá, podemos decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén, amén. Pero hermano, que pasemos un día sin comer, a ver si va a ser tan fácil decir: no solo de pan vivirá el hombre. Que pasemos 3 días sin comer y digamos: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Será tan fácil? Y después de 40 días sin comer y solo beber agua como Jesús, ¿sería sencillo? ¿No es cierto que no? Sabiendo que Él tenía el poder, hermanos, para convertir las piedras en pan. Pero Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Él. Y vamos a ir viendo por qué. Entonces, hermanos, el hombre, el ser humano, tiene necesidades. Siempre tenemos necesidad de algo. Le pregunté recién si había almorzado. Ya son las 8 menos 20, ¿sí? Está bien el reloj. 8 menos 20. Dentro de una media hora, 45 minutos, otra vez va a empezar a sentir ruiditos en los intestinos que están pidiendo, ¿sí o no? O va a llegar hasta mañana con el almuerzo. Bueno, el tema es que el hambre es algo que nunca falta en el ser humano, nunca falta. Siempre el hambre de la comida, pero la necesidad de algo. Bueno, ya tengo comida, pero necesito ropa, necesito calzado, necesito un techo, necesito un vehículo, necesito esto, necesito, como que nunca termina, ¿sí? Siempre hay algo más. Y necesito un celular, y después necesito uno más nuevo, y necesito recursos, y necesito sanidad, y siempre, hermanos, hay hambre, hay una necesidad, ¿sí? El hambre habla de un apetito, una necesidad urgente de comer, bueno, de saciar nuestro hambre. Pero el hombre, hermanos, no se sacia nunca. ¿Por qué? Porque come el pan que le da el mundo. El pan que le da el mundo es un pan temporal, ¿sí?
come esto, usa aquello, tenía esto, conseguía aquello y con eso va a estar saciado, pero siempre hay hambre, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. Entonces, hermanos, como Dios conocía esto y sabía que el pueblo de Israel no era ajeno a esto, Dios le está hablando: cuidado, no se olviden que tienen que aprender a depender de mí, que tienen que depender de mí en todo. Porque Dios, hermano, es proveedor. Alguien sacó la cuenta, hermanos, que diariamente, recordemos que Dios diariamente le entregaba maná, ¿sí? Una especie de pan, pero no era pan. No se puede vivir de pan 40 años. Era algo que tenía todos los nutrientes: proteína, fibra, hidrato. Y al menos 4.500 toneladas por día. Usted saque la cuenta en función de lo que come cada persona. 4.500 toneladas por día de maná, como mínimo, por 40 años. Son millones de kilos, hermano, de maná, que tenían que irlo a buscar, que lo podían cocinar, lo podían poner al horno, lo podían comer como quisieran, pero no lo podían guardar. Cada día tenían que ir a buscar maná. Hermanos, y Dios lo cuidó con la comida, lo cuidó con el agua, lo cuidó con la ropa. Y dice el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Qué detalle de parte del Señor. No están puestos porque sí, sino que está hablando de aquello que es normal que suceda al estar en un desierto. Sin embargo, el cuidado de Dios, hermano, cómo estuvo sobre el pueblo de Israel. Dice el versículo 3: comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, esa es la que le dio el Señor, ese maná. En otras palabras, hermano, no solamente Dios hacía el milagro de descender, sino que Él hacía un milagro diario sobre la vida del pueblo, sobre sus prendas, sobre sus calzados, sobre sus cuerpos, sobre lo que necesitaban en alimento y demás. Entonces, hermanos, Dios intentaba recordarles: no se olviden de esto, no se olviden de esto, no se olviden de que yo soy el que los sostiene. De la misma manera, hermanos, que hay necesidades en lo natural, también hay necesidad en lo espiritual. Un hijo, una hija de Dios tiene que estar alimentado naturalmente, por supuesto, pero espiritualmente también. Y el alimento espiritual, según nos enseña acá, es la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, que es en definitiva lo que hace que todo el resto funcione. Porque si sacaban agua de la peña, hermano, no era porque Moisés hablaba, era porque Dios hacía la obra. Si descendía maná del cielo todos los días, era porque Dios había dado la orden y eso se producía. Si había una nube que les cubría de día, era Dios quien había enviado por su palabra. Si había una columna de fuego en la noche, era Dios quien había enviado por su palabra. Si no se le hinchaban los pies, era porque Dios había determinado que así fuera. Amén. Entonces, hermanos, primero, interesante entender ya esto para nuestra aplicación espiritual: solo la palabra de Dios nos puede sustentar en los desiertos. Amén. ¿Qué es el desierto? Un lugar sin vida, un lugar de escasez, un lugar de soledad, un lugar de necesidad. 40 años, hermano, estar en un desierto no es poca cosa. Pero ¿quién llevó a Israel al desierto? Según lo que dice aquí. Por donde, en el versículo 2 dice: por todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Quién llevó a Israel al desierto? Dios. Mateo 4:1: ¿quién llevó a Jesús al desierto?
Fue llevado por el Espíritu, dice, para ser tentado por Satanás. Porque dice que le tenemos escozor a los desiertos, ¿sí? A esos periodos en nuestras vidas donde hay escasez, necesidad, soledad. Hermanos, pero Dios suele llevarnos ahí para que no nos olvidemos que Él tiene poder para sostenernos en medio de nuestro desierto. Amén. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra urgencia. ¿Por qué? Porque aprendiendo a depender de Él, en el desierto Dios procesa, Dios trabaja con nuestros corazones, Dios va instruyéndonos para que luego cuando lleguemos a la promesa, cuando alcancemos la bendición que Dios nos ha prometido, estemos en condiciones de disfrutarla y no de perderla y no digamos, de desestimarla o de no valorarla, como ocurrió con el pueblo de Israel. Dios preparó, Dios les habló y todo, pero después cuando llegaron a la tierra prometida, hermanos, se equivocaron, erraron. Es más, hay tres de las 12 tribus que no cruzaron ni siquiera el Jordán. Entonces, hermanos, Dios le va a llevar a usted y me va a llevar a mí a los desiertos. ¿Para qué? Para que entendamos lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe, pero Él quiere que usted y yo entendamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces todo aquello que necesita ser acomodado, Él lo va a procesar para que cuando lleguemos a la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios sobre nuestras vidas, ya sea en la finanza, en la salud, en el ministerio, lo que fuera, hermano, podamos ser obedientes y no olvidarnos de que Él es el que nos ha sustentado, de que Él es el que nos ha preparado y de que Él es el que nos ha bendecido. Amén, por su gracia. Entonces solo la palabra de Dios nos puede sustentar en el desierto. Por eso Él decía, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y lo vuelve a repetir Jesús. Porque la palabra de Dios, hermano, es la que manda en el mundo espiritual, pero también en el natural. Amén. Segundo, solo la palabra de Dios nos puede sustentar durante las pruebas. El pueblo de Israel fue llevado ahí para probar, para ser probado. Hermanos, de la misma manera, hay ocasiones en las que el Señor puede permitir necesidades de nuestra vida. ¿Sabe usted? Porque por ahí está el pensamiento, no, un hijo de Dios no puede tener ningún tipo de necesidad porque Dios es el Rey de Reyes y también es verdad. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, no tenía necesidad de alimento durante los 40 días de ayuno. Sí, bueno, pero que estaba ayunando. Pero Dios permite, Dios llegó a Israel, hermano, y ahora en lo espiritual hay veces que también Dios nos lleva a tiempo de prueba, porque dice la palabra que Él tiene que probar nuestra fe, porque nosotros vivimos por fe. Entonces, hermanos, cuando pasamos por tiempo de pruebas, Dios nos va a sostener, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a dar sabiduría. En lugar, hermanos, de quejarnos, en lugar de enojarnos como hizo el pueblo de Israel, tenemos que hoy que ya estamos avisados, que tenemos la palabra, que tenemos la historia del pueblo de Israel, debemos tener una actitud diferente y decir, Señor, gracias porque estoy siendo probado, porque estoy siendo probada. Porque las pruebas de Dios, hermanos, no son para desaprobar, son para aprobar en Él, porque Él nos va a sustentar, Él nos va a sostener. Amén. Porque Él tiene poder para obrar sobre nuestras vidas. Pero siempre, hermanos, cada día en el momento de prueba, cada día en el desierto, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Porque Israel estaba en el desierto y cada día tenía que ir a buscar el maná. No era que lo acumulaban, porque debe haber estado siempre el pensamiento, pero ¿por qué no es mejor? Acumulamos para una semana, tenemos que estar todos los días. No. Cada día tenés que ir a buscar el maná.
Y usted y yo, hermano, cada día tenemos que escuchar la palabra del Señor. Porque es la que nos va a sustentar. Porque los tiempos de desierto, los tiempos de prueba, hermanos, son en esos tiempos donde se nos diluye un poco la paz, el gozo, la paciencia, como que entramos en crisis, hermano, y Dios tendrá cada día una palabra, la cual debemos esforzarnos por ir a buscar, para oír, hermano, porque esa palabra es la que nos va a sostener espiritualmente hasta que pasemos el desierto, hasta que pasemos la prueba y lleguemos al lugar de bendición. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos va a sostener en el desierto, la palabra de Dios nos va a sostener en la prueba, y la palabra de Dios nos va a mantener en victoria sobre el enemigo también. Amén. Cuando Jesús estuvo ahí en el desierto y que fue tentado, después le invito a que usted pueda leer Mateo 4, que el mismo diablo le dijo a Jesús, ¿por qué no le decía a estas piedras que se conviertan en pan? Jesús le responde lo que habló Moisés ahí en Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Lo que está diciendo, hermanos, es un principio espiritual. El reino de Dios no se rige por las necesidades del hombre. Amén. Se rige por la palabra de Dios. No es, bueno, Señor, cubrime la necesidad y yo después veo si respondo a la palabra. No. Yo soy obediente, decido creer en la palabra del Señor. Decido sustentarme por la palabra, alimentarme por la palabra, y Dios se encarga del resto. ¿No lo dice así Mateo 6:33? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es caminar en obediencia a lo que Él dice, en su palabra. Amén. Entonces el reino de Dios, hermano, no se rige por la necesidad humana, sino por la palabra de Dios. Y le estaba diciendo Jesús al enemigo: mirad, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Yo tengo un hambre terrible después de 40 días de ayuno, pero no voy a desobedecer a Dios. Jesús, hermano, tenía poder y autoridad para convertir la piedra en pan. ¿Sí o no? ¿No hizo después multiplicar 5 panes y 2 peces? El tema, hermanos, es que Jesús iba a estar en desobediencia. Él iba a tratar de hacer lo que Dios podía hacer sobre él, proveerle en su necesidad. Y este es todo un tema, hermano, porque usted y yo, el sistema en el que nos encontramos, tenemos un enfoque, una tendencia a estar permanentemente buscando satisfacer necesidades, ¿no? A través de todo lo que se realiza. Y muchas veces, hermanos, hemos perdido la posibilidad de ver milagros de Dios para nuestra vida, porque en lugar de depender de Él, estamos siempre dependiendo de nuestra fuerza. Siempre dependiendo. No, porque si no hago esto, si no hago aquello, si no hago horas extras, si no... y perdemos, hermano, la posibilidad de ver milagros de Dios y de ver cómo Dios puede sustentar por su palabra y hacer milagros. ¿Sí o no? Es así, hermano, porque el reino de Dios se mueve por la palabra, y cuando Él está hablando, cuando Él está diciendo, cuando Él está afirmando algo, es porque es así, hermano. Y Jesús dice: yo lo puedo hacer, pero no voy a hacer lo que el Padre no me ha dicho que haga, porque yo dependo de Él. Y ahora, hermanos, caminaba en esta tierra siempre haciendo la voluntad del Señor. El enemigo nos va a inducir siempre a que no dependamos de Dios, a que dependamos de nuestra fuerza, a que dependamos de otro, a que busquemos el pan que nos ofrece el mundo. No vamos a morir de hambre. Lo espiritual siempre va a ser así. Pero Dios nos está invitando, hermano, como iglesia, que experimentemos
Dios es el mismo de siempre, es el mismo que estuvo en el desierto con Israel y el mismo que estuvo con la iglesia primitiva y que sigue con nosotros. La ausencia de ver el milagro de Dios en la provisión de necesidades muchas veces se da porque el enemigo dice: tenés que hacer esto para cubrir, tenés que hacer aquello, tenés que golpear esta puerta, tenés que hacer aquello, en lugar de buscar al Señor, pedirle una palabra y confiar en esa palabra. Amén. Para que Dios haga la obra. Amén. Amén. ¿No le pasó eso a Pedro cuando había estado al inicio del ministerio de Jesús, toda la noche pescando, y Jesús le dijo después de predicar: bueno, ahora métanse al mar y tiren las redes? Bueno, la verdad que hemos estado toda la noche tratándolo de hacer, pero no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que ocurre, hermano? Tuvieron que venir 2 barcas más a ayudarle porque las redes se rompían. ¿Vio cómo funciona? Entonces esto tenemos que aprenderlo, hermano, porque la palabra de Dios nos mantiene en victoria. El enemigo siempre va a intentar que no dependamos de Dios, que nos olvidemos de toda nuestra historia, porque desde que hemos conocido a Cristo, hermano, en adelante, la forma en la que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas ha sido innumerable, de innumerables formas. Su cuidado, su protección, su provisión, su sanidad. Pero tenemos que seguir dependiendo de Él. Amén. Porque si no nos salimos de la posibilidad de que Él nos provea, y que tenemos un enemigo, hermano, que tiene la capacidad de engaño tan fuerte que intentó hacerlo con el Señor Jesús, con el Hijo de Dios. ¿Usted cree que no lo va a intentar con alguno de nosotros? Por supuesto que sí. No dependás de vos, no dependás de Dios. Está bien que Dios, pero hacelo vos. Amén. Bueno, que Dios nos dé entendimiento, hermano, que podamos vivir por la palabra en este tiempo, que podamos creerle a la palabra del Señor. Nos puede sostener en los desiertos, nos puede sostener en la prueba y nos puede mantener en victoria con un enemigo que nos quiere deformar los principios bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a Números 21.5 y vamos a terminar. Números 21.5. Mire lo que dice ahí la palabra. Estaba buscando por el otro lado. Número 21.5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué es lo que decía? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Escuchen, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Primero que mentirosa el pueblo. Porque si hubiera sido liviano, hermano, significa que sin sustancia, sin cualidad alimenticia. Hay que mantener un pueblo durante 40 años, una nación durante 40 años con maná. O sea que no era así. Qué osado el pueblo, ¿no?, para quejarse de semejante manera de un Dios de amor que los estaba sosteniendo. Fastidio significa aburrimiento, hastío, cansancio, tedio o tedio, pesadez, desagrado, disgusto, descontento, enojo, molestia. Hermanos, nunca menospreciemos la palabra del Señor. No estaba hablando ahora del maná, no estamos comiendo maná nosotros. Israel, cuando cruzaron el Jordán, el maná cesó, dice, ahora tienen que sembrar y cosechar, pero recuerden que siguen dependiendo de mí, les dijo el Señor. Pero cuántas veces, hermano, nos aburre, nos cansa la palabra del Señor y la menospreciamos. Otra vez la palabra, otra vez, siempre la palabra. Pero es que, hermano, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, lo que funciona es la palabra de Dios. Todo lo demás, hermano, que hacemos, actividades y demás, es una excusa para escuchar
palabra de Dios, porque lo que hace funcionar nuestras vidas, hermano, es la palabra de Dios, la vida de Dios. Sus palabras son espíritu y son vida, dice la Escritura. Entonces, hermanos, que no menospreciemos la palabra del Señor. Cada vez que Dios nos habla, tengámosla presente. Cada vez que Dios nos instruye, escuchemos su voz. No importa el interlocutor. No, si no es el pastor, o si no es tal, o si no es tal. Es la palabra de Dios, hermano. Todo lo que habla el hombre está bien, pero mientras esté basado en la palabra del Señor. ¿Amén? Pero lo que funciona en el ámbito espiritual es la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué estamos viviendo en este tiempo? Si acá dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra, ¿de qué nos estamos alimentando? Porque si estamos, hermanos, alimentándonos y solamente enfocados en lo natural, en cubrir nuestras necesidades naturales, y no nos estamos alimentando de la palabra del Señor, no vamos a llegar muy lejos. No vamos a superar la prueba del desierto. No vamos a superar la prueba de la tentación del enemigo, hacernos olvidar de que debemos depender del Señor y de que debemos creer en su palabra. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo a entender que Dios nos sustenta a través de su palabra. Además, en el Nuevo Testamento dice la palabra que todo es sustentado por la palabra de su poder. Amén. Dios, hermano, sustenta. Todo está funcionando. Todo este universo funciona por la palabra de Dios. Dios dijo, esto va a girar así, y así está girando desde que Dios lo puso en ese lugar. Amén. Amén. Todo funciona de acuerdo, a pesar de que el hombre ahora, por ejemplo, en el clima está haciendo un desastre, pero sigue funcionando todo de acuerdo como Dios lo estableció. Las estaciones, el día, la noche, el crecimiento de la planta, el instinto de supervivencia animal, etcétera, etcétera. Todo, hermano, por la palabra de su poder. ¿Cuánto más usted y yo? Así que es tiempo, hermanos, de que entendamos esto. Muchas veces nosotros queremos convertir las piedras en pan. No tendremos la capacidad que Jesús tenía de hacerlo en lo físico, tal vez, pero sí nos esforzamos por cubrir esto, por alcanzar aquello. Y muchas veces nos dejamos de alimentar con el pan que viene del cielo. Y entonces entramos en esa espiral de descontento, de desánimo, de enojo, de ansiedad, de falta de paz, de tristeza. Que podamos, hermanos, volver a la palabra, escuchar su voz, saber que Él tiene algo que decirnos cada día, pero que depende de nosotros que lo escuchemos. Porque no es que Dios nos va a dar el maná como Israel, pero sí cada día tendrá una palabra que nos va a sostener en nuestro desierto, que nos va a sostener en nuestras pruebas, y que nos va a sostener también en los tiempos de victoria, en los tiempos de alcanzar objetivos en el Señor, familiares, personales. Su palabra. Amén. ¿Habrá alguien que esté atravesando algún desierto hoy? ¿Habrá alguien que está atravesando alguna prueba, alguna dificultad? ¿Habrá alguien que siente que, si bien en lo natural se encuentra saciado o saciada, en lo espiritual hay una necesidad, hay una insatisfacción que a veces no se puede expresar, que a veces no se habla, pero que se percibe en el interior? Dios tiene poder, su palabra tiene poder para sustentarnos, para alentarnos, para fortalecernos, para alegrarnos, para llenarnos de su paz, para aún obrar milagros
Dios, hermano, está interesado en seguir obrando milagros. Muchas veces no lo hace porque nosotros nos metemos y queremos convertir la piedra en pan. Pero eso nos lleva a un desgaste, a un envejecimiento, a un desaprovechar oportunidades personales, familiares, de tiempo con Dios. Entonces, hermano, Dios nos habla. Cuidado, iglesia, no solo de pan vive el hombre. No es solamente el objetivo cubrir todas las necesidades. Si no te alimentas en lo espiritual, te vas a morir de hambre, porque lo espiritual manda lo natural. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos ahora. Bendito Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque cuando leemos la historia de Israel y vemos estas palabras de Moisés hacia el pueblo, hablándole en forma directa y diciéndole, van a entrar a poseer la tierra, la van a habitar y se van a multiplicar ahí. Pero es necesario que no se olviden que fueron metidos en el desierto para ser probados. El viaje podría haber sido mucho más corto, pero por un corazón endurecido, quejoso, que no me creyó, que no le creyó al Señor, tuvieron que dar vuelta durante 40 años por ese desierto. Sin embargo, Señor, como tú los introdujiste en Él, tú fuiste quien los sostuviste durante 40 años. Toda una generación recibiendo alimento, recibiendo agua, recibiendo frescura a través de una nube, calor a través de una columna de fuego y luz, guardándolos y protegiéndolos contra los enemigos, dándole victoria. Señor, y un día llegarían a esa promesa, a esa tierra que fluye leche y miel. Y en ese lugar no se debían olvidar de todo lo que habían vivido y de cómo habían sido probados, cómo habían dependido de ti, cómo debían seguir dependiendo de ti, Señor. Tal vez por un tiempo esto funcionó, pero una vez que murió Josué, el último líder, el pueblo comenzó a desviarse y a hacer lo que quería, y entró en un periodo de maldición, de despojo por parte de los vecinos que les atacaban, porque no aprendieron a buscar tu palabra. Se quedaron con el concepto del maná y se olvidaron de que tú eres quien les sostenía. Señor, hoy nosotros estamos en otra etapa. Estamos en la época de la gracia. Y Señor, pero estamos ya en la tierra prometida, si se quiere. Porque ahora la bendición no es un lugar geográfico, no es un lugar físico, es Cristo. Allí tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. En Cristo, en Cristo. Señor, y lo que tú quieres es que no nos olvidemos de que dependemos de ti, de que dependemos de tu palabra, Señor, de que no debemos dejar de alimentarnos a través de ella, de que cada día necesitamos cubrir necesidades naturales, pero también las espirituales, Señor. Porque cuando somos introducidos en el desierto, porque cuando somos introducidos a periodos de prueba, porque cuando somos atacados por nuestro enemigo, Señor, en momentos de necesidad, lo único que nos va a sostener en victoria, lo único que nos va a sostener con fuerza, con fortaleza, es tu palabra, Señor. Ahí no funciona el pan que nos ofrece el mundo, no funcionan las soluciones que nos ofrece el mundo, solamente funciona, Señor, tu palabra. Porque tú tienes todo poder, Señor, para cambiar situaciones. ¿Cuántas veces has querido hacer un milagro de multiplicación en nuestras vidas y no lo hemos visto porque no hemos ido a tu palabra, no hemos escuchado tu voz y no hemos
esperado con fe en el cumplimiento de tu palabra, Señor. Cuántas sanidades han quedado por hacerse, cuántos milagros en la economía, cuántas cosas, Señor, nos hemos privado de ver porque no hemos ido a tu palabra, a alimentarnos con ella, pero de una manera intencional, no solamente para cumplir un hábito, solamente decir ya leí un capítulo, ya leí unos versículos en el día de hoy, sino, Señor, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está instruyendo? ¿Cuál es la palabra para el día de hoy? ¿Cuál es el alimento que necesito para afrontar este día, para afrontar esta situación, para afrontar lo que vaya a suceder en el trabajo, para afrontar lo que vaya a suceder en la economía, en la salud, en la familia, en el hogar, Señor? ¿Cuál es tu palabra para el día de hoy? Señor, qué bueno, Señor, de saber que tú tienes una palabra para hablarnos, para decirnos, para contarnos, para expresarnos, Señor, para prevenirnos, para indicarnos, para exhortarnos, para instruirnos, para enseñarnos, Señor. Hay palabra tuya que llega hasta lo profundo de nuestro corazón y nos permite entender dónde estamos parados, cuáles son nuestras motivaciones, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando. Y ahí tu palabra empieza a producir transformación, empieza a cambiar pensamientos cerrados, empieza a fortalecer nuestra fe, la cual nos predispone para ver tu obrar, Señor. Porque como le dijiste a aquel padre que estaba con su hijo necesitado, conforme a tu fe será hecho, Señor. Y hay veces que nuestra fe está muy flaca, muy empobrecida, porque no estamos oyendo tu voz, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Tal vez haya alguno de tus hijos que esté en el desierto en esta hora, con necesidades, con soledad. Alguno estará en la prueba, estará tratando de sortear diferentes imposibles en sus vidas. Alguno estará siendo luchado en lo espiritual, entiende que está en una batalla, está allí confrontándose con pensamientos que no son propios, son de los pensamientos del enemigo, que quiere aún manipularnos, Señor. Pero qué bueno es saber que podemos ir a tu palabra como tu Hijo Jesucristo y decir: escrito está, Dios me habló, Dios me ha dado una palabra, Dios hoy me dio esta palabra, así que no voy a permitir que ninguna forma de engaño, de error esté influenciando mi vida. Qué bueno, Señor, es saber que tú tienes palabras vivas, Señor, y eficaz y verdadera para cada uno de tus hijos en este tiempo. Señor, aquel hogar que esté en necesidad, aquel matrimonio que esté en crisis, aquella hija, aquel hijo, Señor, que está transitando por un tiempo, Señor, de decadencia, de confusión, de soledad, Señor, pueda escuchar tu voz. Puede escuchar tu voz, porque tú eres aquel que puede sostenernos en el desierto a través de tu palabra. Tú eres aquel que puede ayudarnos a superar la prueba a través de tu palabra. Tú eres aquel que puedes ayudarnos, Señor, a tener una palabra específica para usarla como esa espada, Señor, que haga retroceder al enemigo. Señor, gracias, porque tú estás interesado en sostener nuestras vidas, Señor, y no dejarnos, Señor, morir de hambre ni de sed espiritual, Señor. Tampoco en lo natural, porque tu palabra nos enseña que así como lo hiciste con Israel, también lo harás con nosotros. Señor, muchas veces estamos con tanta ansiedad por qué es lo que vamos a comer, qué es lo que nos vamos a vestir, y tú nos dices: no se tienen que hacer problemas como aquellos que no conocen a Dios, porque si Dios cuida de las aves, las alimenta, si Dios viste a los lirios del campo, cuánto más a vosotros, que son más importantes. Señor, solamente tenemos que oír tu voz, escuchar tu palabra, buscar tu reino y tu justicia, y lo demás vendrá en añadidura.
Señor, es un tiempo en lo que muchas veces como iglesia no estamos viendo las añadiduras, Señor, porque no estamos escuchando tu voz, porque no estamos escuchando, Señor, tu palabra, Señor. Por eso nos volvemos a ti, Señor, en esta hora, y queremos, Señor, que tú estés, Señor, manifestándote en cada vida, en cada corazón, afirmando esta palabra, Señor, direccionándola en cada vida, Señor, para que pueda comprender en qué ámbito de su corazón la tiene que aplicar. Señor, reconocemos que tu voz es la que manda, que tu palabra es la que ordena, que ante tu voz, Señor, todo el universo responde, todo lo natural y lo espiritual, todo, Señor, está sujeto a tu palabra, Señor. Por eso queremos, Señor, aprender a movernos de este nivel. Tú nos has procesado en varios desiertos, Señor, pero necesitamos aprender a no olvidarnos, a que dependemos de ti, Señor. Y mientras estemos dependientes de ti, buscaremos con hambre, Señor, no solamente saciar nuestras necesidades naturales, sino nuestra necesidad espiritual. Porque si estamos firmes, fortalecidos en lo espiritual, lo demás, Señor, tú nos ayudarás a alcanzarlo. Tú te encargarás, Señor, de proveerlo, porque tú no nos vas a dejar nunca, Señor. Por eso en esta hora, seas tú fortaleciendo cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, Señor, que esté llenando de frustración, de queja, de ansiedad, Señor, de temor, en el nombre de Jesús, sea renovado. Tu palabra, Señor, produzca renovación, produzca cambios, Señor, en nuestra forma de ver y mirar las cosas, para que podamos, Señor, entender cómo tú te estás moviendo en este tiempo en favor de cada una de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas. No solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que proviene de ti, Señor. Tu palabra manda, tu palabra, Señor, es la autoridad. Y por eso, Señor, nos sujetamos a ella y queremos, Señor, alimentarnos, Señor, sustentarnos a través de tu palabra, Señor, fresca, que cada día está disponible para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor.